agosto se realizará en GCONFCO 2020 la más grande e importante conferencia de Angular en Latinoamérica. Ante los momentos de dificultad por los cuales está atravesando el mundo, una de las cosas que definitivamente no se puede detener es el aprendizaje. Es por esto que este año decidimos realizarlo 100% virtual. Con este cambio, llegaremos a una asistencia nunca antes vista en toda Latinoamérica y en donde, por supuesto, tú estás invitado a disfrutar de la mejor experiencia en conferencias virtuales. Podrás conocer de primera mano las mejores noticias, el mejor contenido e increíbles workshops y de la mano de los mejores speakers de Angular en todo el mundo. Será una increíble experiencia, no te la puedes perder. Hola, buenas tardes, buenas noches, desde el lugar donde nos vean. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Una nueva transmisión de la comunidad de Team 504. Nos sentimos muy contentos porque ya hemos crecido un poco, bueno, no un poco, bastante desde mi punto de vista. Teníamos más de 1000 seguidores prácticamente en Facebook y en YouTube. Esta semana hemos llegado a los 1000 suscriptores. Es, es una motivación más para seguir transmitiendo conocimiento, seguir haciendo estos tipos de eventos, que para esta semana tenemos dos. El día de hoy tenemos a el ingeniero Ernesto Pineda, quien también es docente de una universidad de aquí de Honduras. Él nos va a hablar sobre evolución de procesadores de Intel, y el día de mañana vamos a tener la segunda transmisión de esta semana. Únicamente tenemos dos, ya que está la conferencia de Angular realizada en Colombia, que va a ser el viernes y el sábado. Entonces tenemos que estar en esa conferencia, tanto a los ganadores, muchas felicidades a todos los que ganaron un ticket para la conferencia. Entonces, sin más, le voy a dar la entrada a nuestro invitado de hoy, Ernesto Pineda. Él es de Honduras, un hondureño más que se une a la comunidad, que nos alegra mucho. Y lo tengo por acá, lo voy a agregar y... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, está? buenas tardes. Todo ya preparado y listo para darnos la cátedra de este día. Estamos. Bien, buenas tardes a todos. Como ya decía Cristian, mi nombre es Ernesto Pineda y en primer lugar darle gracias a Dios y bueno, al grupo de Deep Team 504 por este espacio, por esta oportunidad que nos están dando para compartir un poco de conocimientos que yo creo que es de suma importancia poder aportar. En este mundo globalizado, todos somos parte ya de un solo equipo y en ese sentido me siento alegre de que, bueno, me hayan buscado para apoyar y darle una breve charla sobre algo sin el cual no tuviéramos este mundo globalizado, algo sin el cual no tendríamos YouTube, no tendríamos Facebook, no tenemos WhatsApp, no tendría telecomunicaciones. Es decir, el día de hoy es un mundo hiperconectado gracias a microprocesadores y sin lugar a dudas Intel pues fue el creador de estos componentes electrónicos y bueno, vamos a hacer digamos una ruta desde los inicios a donde estamos ahora para que ustedes más o menos hagan sus consideraciones de lo que está pasando con los procesadores, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a ocurrir. Dentro de la charla, hemos hablado con Cristian de tal forma que si hubiera alguna duda, entonces pueden interrumpir para ir haciendo las explicaciones del caso. El objetivo final sería de que los asistentes puedan hacer toma de decisiones sobre qué procesador comprar, porque hoy es todo un dilema, qué comprar, si 3 y 5 y 7 y 9 Ryzen o qué generación, qué significan esa generación, por qué debemos de comprar uno o el otro. En este caso específico, el día de hoy vamos a hablar de procesadores Intel, así es que muchas gracias y comenzamos. Como ustedes ven, tengo una pizarra detrás de mí y luego vamos a estar cambiando entre la presentación y si hubiera alguna duda, pues por eso tenemos la pizarra. Así es que, como es en vivo todo, esperamos que todo salga bien y comenzamos. Listo. Bien, quiero confirmar a ver si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos muy bien. Eso, bien.
Entonces, vamos a hablar sobre el tema de la evolución de los procesadores de Intel. Y, sin lugar a dudas, entonces, todo comienza con el procesador 4004. Un procesador de 4 bits, básicamente la estructura de datos que utilizaba era un nibble, o sea, 4 bits. Como pueden ver, el proceso de fabricación en aquel momento era de 10 micrómetros, con 2300 transistores y una frecuencia de 400 a 800 kHz. Luego salió otro procesador a 8 bits que no fue usado mucho comercialmente, pero fue la evolución natural de este procesador. Después tuvimos el 8080, ¿verdad? En esta evolución, pero sin lugar a dudas, los procesadores que vinieron a revolucionar el mundo de las computadoras fue el procesador 8088 y el procesador 8086. El procesador 8086 era un procesador netamente de 16 bits, es decir, que tenía un bus de datos de 16 bits, un bus de datos externo de 16 bits y un bus de direcciones de 24 bits. Y nosotros sabemos que el bus de direcciones definitivamente es el que nos ayuda a determinar la cantidad de memoria RAM que podemos tener. En este caso, con 24 bits, nosotros podríamos tener básicamente 16 megabytes de memoria RAM, que era algo sorprendente en aquel momento. Después de eso, debido al tema de costos, Intel tomó la decisión de sacar un procesador más barato y lo que hizo entonces fue sacar un procesador que fue el 8088, que básicamente fue el primer procesador híbrido, es decir, un procesador con un bus de datos externo de 8 bits, un bus de datos interno de 16 bits y un bus de direcciones de 24 bits. Podemos ver ahí la característica del proceso de fabricación fue de 3 micrómetros, 29.000 transistores y una frecuencia de 5 a 10 MHz, aunque sabemos que trabajó a 8.44 MHz. El empaquetamiento, o sea, el encapsulado, el chip, era un chip DIP de 40 pines. Este fue el procesador que se utilizó para el lanzamiento de la computadora IBM PC o la Personal Computer. Y con esto, pues entonces comenzó la revolución de las computadoras personales. En esa trayectoria, Intel sacó otro procesador que fue el 8286, e Intel en aquel momento lo que estaba haciendo básicamente es que agarraba un procesador y le iba haciendo mejoras. En el procesador 8286, la mejora que se tuvo es que se le agregó lo que se llama el MMU, lo que es el Memory Management Unit o la unidad de manejo de memoria. Con ello, ya nosotros pudimos manejar lo que era el modo protegido y el modo real. Esa fue una de las grandes mejoras que tuvo Intel con este procesador. Todavía seguía siendo un procesador de 16 bits, bus de datos interno de 16 bits, bus de direcciones 24 bits y un bus de datos externo de 16 bits. Aquí básicamente lo que se utilizaba era la arquitectura ISA, que era la arquitectura industrial estándar, o sea, las tarjetas que estábamos usando eran tarjetas de 16 bits. Después de eso, Intel avanzó y sale por primera vez un procesador de 32 bits con la arquitectura IA32. Ya aquí, entonces comienza lo que es a darse los primeros pasos en computación de 32 bits, ¿verdad? Entonces pasamos de usar una estructura de datos de Word, que son 16 bits, a de Word, que serían 32 bits. Ya aquí el proceso de fabricación andaba entre 1.5 y 1 micrómetro. Eso es importante que vayamos viendo cómo se va dando el tema de los micrómetros. Entonces, un procesador de 32 bits. Otra cosa importante que se dio durante este procesador es que por primera vez aparece el concepto de memoria caché, pero memoria caché en la motherboard, es decir, por primera vez aparecían un controlador de memoria caché junto con una caché que se instalaba en la motherboard. Es aquí donde se dieron los primeros pasos sobre este tema. Luego, siguiendo con esta analogía, seguía el procesador 8486, que fue un procesador muy explotado desde el punto de vista computacional. Fue un procesador que se vendió mucho y que en nuestros países de Latinoamérica, pues sin lugar a dudas que lo utilizamos bastante. Este procesador, Intel, ¿qué nos regaló aquí? Intel por primera vez hacía la integración de un procesador. Es decir, con el 8486 se logró
incorporar en un solo chip un procesador de propósito general, que era el 80386, más el procesador matemático, que era el 80387, más la memoria caché. Entonces, en el procesador o 486, por primera vez en un solo circuito, ya tenemos un CPU, un FPU y la memoria caché. Entonces, ya acá, esto ya se venía convirtiendo en un procesador más completo. Antes de esto, el procesador matemático se ponía por separado, ¿ok? Entonces, una de las grandes cosas que Intel hizo aquí fue la integración. De esto, tuvimos algunos procesadores que fueron variando, por ejemplo, el 8486DX, el SX, y la diferencia básica era que entre el 486DX y el SX, es que el SX traía el procesador matemático deshabilitado. ¿Por qué se hacía eso? Bueno, por temas de costo, para venderlo más barato. Luego, también aquí salió otra tecnología que es como, digamos, la tecnología base que se utiliza hoy en día en todos los procesadores modernos, que es el multiplicador de reloj. Como sabemos, los procesadores trabajan a alta velocidad, a alta frecuencia internamente. Todos los demás componentes fuera del procesador trabajan a otra frecuencia, que es la que conoce como el FSB o la frecuencia frontal. En este sentido, en el procesador 8486DX sale por primera vez los de X2 de 66, 75 y 100 MHz, donde ya hacíamos multiplicación de reloj de 1.5X, 2X. Ya aquí entonces empieza a trabajar con los conceptos de multiplicación de reloj. Bien, después de eso, entonces Intel da el otro gran salto y pasamos de procesadores 486 a los procesadores de quinta generación, cuyo nombre fue Pentium. El primer procesador se conoció como Pentium 5 o P5, que fue el procesador de 60 y 66 MHz, y después de eso entonces aparece el procesador P54C, que ya son las versiones mejoradas del Pentium. Si ustedes si ustedes logran ver acá, dentro de las otras características importantes que traía el procesador Pentium, es que ya traía arquitectura superescalar. ¿Qué es eso? La arquitectura superescalar es cuando ya un procesador permite hacer más de una instrucción por ciclo. ¿Cómo se logra hacer esto? Bueno, dividiendo el proceso en partes, en diferentes partes del procesador, por decirlo así. Como pueden ver, entonces el proceso de fabricación, o sea, lo que es la fotolitografía, lo que es el proceso de fabricación del procesador, cada vez que vamos avanzando los procesadores más nuevos, entonces cada vez el componente del procesador, lo que es el transistor en sí, se va volviendo más pequeño. Entonces acá pueden ver que estamos a 0.8 micras a 0.35 micras en el proceso de fabricación, en velocidades de 60 a 300 MHz, y entonces, bueno, este era un procesador de 32 bits, y ya sin lugar a dudas ya traían caché, ya traían la FPU incorporada. Después de esto, Intel introdujo otra tecnología sumamente importante. De ella fue las instrucciones, por ejemplo, el Pentium MMX. ¿Qué es el Pentium MMX? Intel, desde que desarrolló su primer microprocesador, el 4004, pasó todo un tiempo y nunca mejoró su código de conjunto de instrucciones. Y eso fue hasta llegar al procesador Pentium MMX. Aquí Intel agregó 57 nuevas instrucciones que venían a servir para el tema de multimedios. ¿Por qué? Porque ya estábamos teniendo computadoras donde la gente quería escuchar música, ver videos, etc. Y antes de esta tecnología MMX, los videos y la música costaba un poco que fuese de calidad. Entonces, con el conjunto de instrucciones MMX, se vino a ayudar al tema de los multimedios. Este procesador fue optimizado para aplicaciones de 16 bits. ¿Por qué razón? Porque lo que se usaba en ese momento era Windows 95, 98 y todas las aplicaciones que estaban en este momento. Entonces, este procesador fue optimizado para aplicaciones de 16 bits y ya incorporó todo lo que tenía que ver con mejoras para el sonido, video, etc. Si hubiera alguna consulta, entonces la vamos a ir, me aviso.
Bien, después de esto, Intel volvió a la parte de escritorio, de diseño, y desarrolló otro gran procesador que se llama el procesador Pentium Pro. El Pentium Pro es un procesador cuya arquitectura fue llamada P6. El procesador Pentium Pro fue un procesador optimizado para 32 bits, es decir, fue optimizado para servidores. El área de trabajo de estos procesadores básicamente eran servidores. En este sentido, el Pentium Pro nos regaló algo muy importante. En el Pentium Pro se da por primera vez por parte de Intel la integración de los cachés. Es decir, antes de este procesador, la caché de nivel 2, la L2, estaba en la motherboard. En este procesador, Intel ya incorpora el L1 y el L2 dentro del encapsulado. Esto hizo que este procesador fuera grande en tamaño y también consumía mucha potencia. Su TDP era alto, usted consumía mucha potencia. Pero su desempeño en sistemas operativos como Unix y Windows NT, que era lo que había en este momento, era muy bueno. Entonces, este procesador se dejó de usar y dio paso a las nuevas gamas de procesadores que fueron el Pentium 2 y el Pentium 3. ¿Qué es un Pentium 2? Es un procesador basado en la arquitectura P6. ¿Qué es el Pentium 3? Es un procesador basado en la arquitectura P6. ¿Qué significa eso? Que el Pentium 2 y el Pentium 3 fueron basados en la misma arquitectura del Pentium Pro. Con el Pentium 2 se dio un caso, y es que lo que se hizo fue que al Pentium Pro se le sacó la memoria caché y se puso en una tarjeta. Se puso aparte, se puso afuera del procesador. ¿Por qué razón? Para evitar el tema del calentamiento. Y se utilizó, como pueden ver en la parte de abajo, en un cartucho que se llamaba SEC, ¿verdad? O sea que estos procesadores, los Pentium 2 y Pentium 3 primeros, utilizaban lo que se llamaba el slot 1. El slot 1. El procesador Pentium Pro utilizó una arquitectura que se llama MCM, que eran los módulos multichips, es decir, que todo fue incorporado en un solo encapsulado. Entonces el Pentium Pro fue el procesador que optimizó la arquitectura de 32 bits para sistemas de servidores de 32 bits como Unix y Windows NT, y por primera vez incorporó la caché de nivel 1 y nivel 2 dentro del encapsulado de un procesador. Entonces eso fue lo que nos aportó el Pentium Pro. Si ustedes logran ver acá, ya el proceso de fabricación va de 0.6 a 0.18 micrómetros, lo que es el transistor por sí mismo. O sea que la fotolitografía va mejorando constantemente. Otra cosa importante que no quiero dejar de mencionar es que cuál fue la mejora en los Pentium 2 y los Pentium 3. Ya dijimos que en el Pentium MX Intel agregó 57 instrucciones. En el Pentium 2 Intel agregó 70 nuevas instrucciones, sumamente importantes. Sin estas instrucciones no tuviéramos internet hoy en día. ¿Qué son estas? Las instrucciones de tipo SSE. En este momento ya el internet se estaba liberando. Recordemos que el internet lo libera el presidente Bill Clinton y el vicepresidente Al Gore. Entonces ya todo el mundo quería ver videos en vivo, querían estar viendo videos, y entonces para eso ocupábamos algoritmos de compresión de datos para que los streaming fueran importantes, para que los streaming se pudieran llevar a cabo. Entonces el SSE significa Streaming Sync Extension, son las extensiones de streaming. Y entonces gracias a estas instrucciones entonces es que se dio un poco el boom de los streaming. Y sí, digamos, y también ¿qué ocurrió? Que bueno, salieron los SSE, SSE2, SSE3, SSE4, es decir, hasta el día de hoy nosotros estamos haciendo uso del streaming. No pudiéramos ver videos, MP, formatos, por ejemplo, como MP3, MP4. Recuerden que los formatos de MPs básicamente es un algoritmo, que se llama el algoritmo con pérdida, que básicamente lo que hace es explotar la debilidad del ser humano en el sentido de que relativamente somos sordos y no podemos escuchar, y se elimina pues lo que no podemos escuchar.
Entonces, básicamente, todas estas tecnologías son algoritmos y en este sentido, el aporte de los procesadores Pentium 2 y Pentium 3 tiene que ver con las instrucciones SSE y que gracias a ellos, pues entonces sentaron las bases para poder estar haciendo streaming así en vivo como el día de hoy. El Pentium 4, en el Pentium 4 se dio otro tema. El Pentium 4, el primer Pentium 4, si nosotros vemos la arquitectura, vamos a ver que el primer Pentium 4 con la arquitectura NetBurst utilizó igualmente la arquitectura P6 del Pentium Pro. O sea que básicamente el Pentium 4 es la misma arquitectura del Pentium Pro. Cuando este procesador salió, aunque se le hizo gran bulla desde el punto de mercadotecnia, pero cuando se le hicieron las pruebas, mirábamos que no era tanto el performance comparado contra un Pentium 3 de pronto de la misma velocidad, ¿ok? Entonces ya aquí ya nos estamos acercando a la nueva tecnología. Miren que aquí ya estamos ya entrando a los 180 y 90 nanómetros. Ya no estamos hablando de micrómetros, ya estamos hablando de nanómetros. Y entonces ya veníamos en velocidades de 1.4, 3.4 GHz. Todavía seguía siendo un procesador de 32 bits. ¿Por qué razón? Porque estaba basado en la arquitectura P6 del Pentium Pro. Y ya sabemos que el Pentium Pro básicamente era un procesador de 32 bits. Bien, este es un sumario de lo que pasó anteriormente y podemos ver la cronología desde 1971 al 2001 con el Pentium 4, con el Pentium 4 NetBurst. Con el Pentium 4 aparecieron unas variables como el VIA-MEP, que se los puse aquí en la presentación, a 180 nanómetros, el Norwood a 130 nanómetros, el Gallatin, que apareció a 130 nanómetros, el Prescott a 90 nanómetros y el Cedar Mill, que apareció a 65 nanómetros. Es decir, y aquí rompemos la barrera de micrómetros y entramos a los nanómetros. Entonces, ya en esta parte, ya nos olvidamos de la microelectrónica. Antes hablábamos de microelectrónica. Ya ahora estamos hablando de nanotecnología. ¿Por qué decimos nanotecnología? Porque los componentes principales de los dispositivos electrónicos son los transistores. Y la unidad de medición con que los estamos midiendo son los nanómetros, que es el equivalente a 1 por 10 a la menos 9 metros, es decir, la 1000.000.000ª parte de un metro. En los últimos 30 años, la cantidad de transistores y la frecuencia se incrementó en 10.000 veces. Entonces aquí tenemos una barrera y entramos después de todo esto en el hito de los multihilos. Y aquí, después del Pentium 4, ya empezamos con otras tecnologías, como cuáles, los multihilos. ¿Qué es multihilo? La capacidad de un procesador de ejecutar varios procesos o hilos simultáneamente. Eso es multihilo o multitrip, HT. Todo el mundo conoce eso como HT, Pentium 4 HT, Hypertrip, hilos. Entonces aquí entramos en la tecnología multihilos o HT. Entonces, Intel nos regala entonces otra tecnología que es el Pentium 4 HT. Ustedes pueden observar que pasamos donde un procesador físico entraban 2 hilos y entonces se aplicaba FIFO, el First Input, First Output. El primero en llegar era el primero en salir. Con la llegada de la tecnología HT, entonces básicamente un procesador podría tener 2 hilos o un proceso se podía dividir en 2 hilos y si ustedes se fijan en la salida, entonces ya teníamos los dos procesos ejecutados. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se le agrega unidades de ejecución o procesadores lógicos dentro del procesador físico. Intel, cuando hizo este lanzamiento, aseguraba que el rendimiento aproximado iba a ser de un 25%, siempre y cuando el software y los programas explotaran esta característica. Por lo que inicialmente casi ningún sistema operativo o software lo explotaba realmente hasta que se hicieron las actualizaciones y se reescribió el código tanto a nivel de sistemas operativos como de aplicaciones. Luego, Intel
avanza y pasamos de procesadores lógicos a procesadores físicos incorporados en un solo núcleo. Multinúcleo es aquel que combina dos o más microprocesadores independientes en un solo paquete. Esa fue la otra evolución. Entonces pasamos de procesadores lógicos en un solo encapsulado a procesadores físicos en un solo encapsulado. ¿Ok? Y entonces aquí les muestro, por ejemplo, en el de la izquierda, en el core simple, sale un procesador con sus componentes. Y ya a la derecha tenemos un procesador dual core, donde dentro del encapsulado ya tenemos dos procesadores físicos. Entonces hay que aprender a diferenciar entre procesadores lógicos y procesadores físicos. El core es el núcleo del procesador. ¿Ok? Y entonces ya aquí tenemos este tipo de procesadores, el dual core. Ese lo que tenía eran dos procesadores físicos dentro del encapsulado. ¿Ok? Y el Core 2 Duo, también tenía entonces dos procesadores físicos dentro del encapsulado. Pero no hay que confundir procesadores lógicos como HT con procesadores físicos como estos. ¿Ok? Y ahí pueden ver ustedes las diferentes versiones. Tenemos uno donde es Dual Processor. ¿Qué es Dual Processor? Dual Processor es donde tenemos una motherboard, por ejemplo, y la motherboard trae dos sockets. Ese es el Dual Processor. Luego, en la siguiente, tenemos Hyper-Threading o multihilos. En esa, que es lo que tenemos, un procesador con dos procesadores lógicos. Y en el otro, en el Dual Core, lo que tenemos es, en un solo procesador, dos núcleos o más núcleos, que es lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Ok? Si hubiera alguna consulta o duda, pues me la hacen saber. Procesadores. Hasta el momento no tenemos ninguna consulta, solamente un comentario. Por acá se lo puedo leer. Vamos a ver. Dice Guillermo David. De Intel de mejor costo-beneficio hoy en día podría ser los i5, 10600 o 10400. Aunque yo me quedo con el i9 10900K. Muy bien, excelente. Vamos a ver al final un poco ahí sobre los nuevos procesadores. Bien, continuando. Entonces, a la mano derecha vemos procesadores con multicore, o sea, procesadores con varios núcleos, pero con solo solo ejecutando un hilo. En el otro tenemos varios procesadores ejecutando más de un hilo, es decir, ya tenemos la tecnología HT. Y ahí tenemos las múltiples arquitecturas de procesadores. Un procesador único, multiprocesador, procesador con Hyper-Threading. Ahí pueden ir viendo ustedes las diferencias, ¿verdad? Luego tenemos multiprocesador. Luego tenemos un multicore con caché compartidos. Y en el último, que es lo que ya es más o menos lo más cercano a lo que tenemos hoy en día. Si ustedes se fijan, tenemos en un procesador tenemos dos unidades lógicas. Y luego se ve al centro la división ahí de las líneas donde aparece el otro procesador. Entonces, ahí ya tenemos dos procesadores físicos y cada procesador físico con sus dos unidades lógicas, con sus dos procesadores lógicos para poder hacer lo que es la tecnología HT. Entonces, esa es la evolución hacia donde hemos llegado el día de hoy. Bien. Entonces, hay otra etapa importantísima para la gente. Yo no sé si saben que Intel ha tenido algo que se llama el TikTok. Entonces dice que durante años hemos asistido al frenético ritmo de innovación de Intel en el que el gigante de los semiconductores nos acostumbra con una reducción del proceso de fabricación TIC, seguido de un cambio en la microarquitectura TOC. ¿Qué significa eso? Que primero Intel trabajaba en el proceso de fabricación para poder hacer el componente más pequeño, es decir, hacerlos cada vez más pequeños a nivel de nanómetros. Y luego en el TOC, entonces él cambiaba la microarquitectura.
es decir, el diseño de los procesadores. Y esto lo vino haciendo Intel hasta la llegada de los 14 nanómetros, que ya vamos a ver qué es lo que ha pasado. Entonces, en los últimos tiempos, Intel ha demostrado que ha sido difícil seguir este ritmo, por lo que ha publicado un documento según el cual ese ciclo se alarga. Ahora, en lugar de TikTok, tendremos un ciclo de optimización de la arquitectura. ¿Ok? Entonces, Intel no ha podido seguir con este ritmo y ahora estamos entrando entonces a la parte del pago. Bien, eso era como Intel se llevaba antes. Entonces, primero era reducción del proceso de fotolitografía, es decir, hacer los componentes más pequeños a nivel de nanómetros, luego en el top la arquitectura. Hoy, no. Hoy se está trabajando en el tema de la optimización. Optimización. Es decir, ver cómo se hace mayor performance, mayor desempeño. Ahí lo pueden ir viendo. En el TIC se sacaban los 45 nanómetros, en el TOC la microestructura Nehalem. El TIC 32 nanómetros y en el TOC Sandy Bridge. 22 nanómetros en el TIC y en el TOC el Haswell. Y así fue siguiendo. Ahí lo pueden ir viendo. Entonces, ahí teníamos la forma en cómo Intel estaba trabajando su tema de desarrollo. TikTok, en el TIC, manejaba los procesos fotolitográficos, que es el proceso de fabricación a través de luz ultravioleta, y en el TOC trabajaba con el tema de las arquitecturas. Y eso, si ustedes ven, decía que para el 2017 íbamos a tener 10 nanómetros. Eso le ha costado a Intel y todavía hoy en día es un lío. Es un lío, no ha podido superar estas etapas. ¿Ok? Ahí pueden ir viendo desde cuando ellos estaban anunciando, miren, 10, 7 y 5 nanómetros. ¿Cuál es el problema? Entonces dice, en producción 22 nanómetros, en desarrollo 14 nanómetros y en investigación 10, 7 y 5. Eso no es tan fácil porque se ocupa de materiales, como dice ahí, de la interconexión de los componentes y del proceso fotolitográfico. O sea, normalmente ahora procesos fotolitográficos ultravioleta de baja o alta frecuencia. Y ahí estamos, ahí pueden ir viendo ustedes los años, lo que ellos iban prometiendo. Digamos, el silicio contraído, ¿verdad? Las compuertas de metal K o los transistores Tri-Gate. Intel ha venido trabajando en eso, pero como les digo, se ha dificultado. Y si no, vean que ha estado buscando manufactura de terceros para que le colaboren y le apoyen en este proceso de fabricación de sus nuevos procesos. Bien, ahora estamos entrando ya a los nuevos procesadores, como se leen, ¿verdad? Lo que es la marca, el modificador de la marca, el que nos indica la generación, el SKU y la línea del producto. Esa es la forma como se lee en los procesadores de Intel. Y acá les pongo ahí lo que significan las letras y todo lo demás. La K, X, M, lo de las portátiles ultralivianas, que ustedes saben que entre más delgado es una portátil, entonces ocupamos que el procesador consuma menos energía, ¿verdad? Menos energía y sean más delgaditos, como por ejemplo los U y los Y. Luego tenemos los procesadores de alto performance, como los K, que son los relojes que vienen desbloqueados para el tipo gamer, ¿cierto? La gente que ocupa hacerles overclocking, o los X, ¿verdad? O los X. Y entonces tenemos variables como HQ, que son los procesadores de alto desempeño, con tarjetas gráficas de quad-core, etc. Así han venido trabajando estos siglas. Bien, y aquí, esto lo pongo porque es bien común la gente que dice, no, quiero saber qué generación es. Sí, pero ¿qué significa la generación? ¿Cuál es la diferencia entre una generación y otra? Bueno, ahí lo podemos ver. Entre una generación y otro, podemos observar que básicamente lo que va variando es el proceso de fabricación en nanómetros. Podemos ver en Sandy Bridge, 32, 22 nanómetros. Ahora, si ustedes logran ver, hay algunos, como la quinta, sexta generación, y la séptima, todavía hasta la octava, vean, a 14 nanómetros. A 14 nanómetros. Entonces, no es tanto solo ver qué generación es. Aquí lo podemos ver, la tercera y cuarta generación de 22 nanómetros. De la quinta a la octava generación,
14 nanómetros. Y todavía al día de hoy se siguen produciendo algunos procesadores de 14 nanómetros. Aquí pueden ver, por ejemplo, los Core i3, 5 y 7 en sus diferentes familias, y ahí pueden ver la comparación del código, de la arquitectura y el proceso de fabricación. Entonces, como les decía, sí es importante el tema de la generación, pero más importante es ver las especificaciones del procesador por sí mismo, qué es lo que trae adentro. Bien, este se ve un poco ahí borroso, pero la idea era que compararan. Si ustedes ven entre el de séptima generación i7 y 5 y 3, básicamente todos traen las mismas consideraciones, a excepción de que en el i3 no traía, por ejemplo, el Active Management. Por ejemplo, otras veces lo que puede variar es la caché, si vienen con frecuencias de turbo, ¿verdad? Si vienen con frecuencias de turbo, es decir, hay que ir viendo qué es lo que le están quitando al i3 como para venderlo más barato. ¿Ok? Ahí podemos ir viendo la cantidad de cores. Vean el caché. Aquí estamos hablando de dos procesadores U y Y. Son dos procesadores de la gama de portátiles. Y entonces ustedes pueden observar ahí que básicamente la diferencia entre uno y otro puede ser la cantidad de núcleos que tiene y la cantidad de gráficos incorporados, es decir, las unidades de shader unit. La shader unit, que son la parte del procesamiento gráfico. Si ustedes ven, por ejemplo, hay unas que traen 64 unidades gráficas, ¿verdad? Cores gráficos, y en los i3 entonces son mucho menor. Por ejemplo, 32, en los i5 traen 48 y en los i7 traen 64 shader units. ¿Okay? Para que ya vayamos viendo cuál es la diferencia entre un procesador y otro. Aquí pueden ver un procesador de última generación. Aquí estamos viendo procesador i3 de décima generación y pueden ver que dice velocidad base del reloj 3.7, 3.8, 4.0, 4.1 GHz. Después dice Intel Turbo Boost Technology 3.0, ¿lo ven? Y luego dice Intel Turbo Boost Technology para todos los núcleos. Bien, ¿qué hace esa tecnología? La 3.0, la Turbo Boost 3.0. La 3.0 básicamente lo que hace es escoger los mejores procesadores que vienen dentro del núcleo. ¿Ok? Es decir, si trae 8 núcleos o trae 4 núcleos, de esos 4 núcleos va a escoger los mejores procesadores para que usen la mayor velocidad posible. ¿Por qué? Porque no todos los procesadores dentro, o sea, no todos los cores dentro de ese procesador tienen la misma calidad. Aquí hay un montón de problemas como el efecto de Joule. A medida que aumentamos la frecuencia, la corriente que está circulando por las rutas, por las líneas del procesador, eso genera fricción, la fricción genera calor. A mayor frecuencia, mayor fricción, mayor temperatura. Entonces ustedes pueden ver ahí luego el tema del diseño térmico. Entonces pueden ver que hay procesadores de 91 watts, 65 watts, es decir, son procesadores con alta cantidad, generando alta cantidad de calor, o sea, mucha temperatura. Por ejemplo, pueden ver el i9 es un procesador de 105 watts de potencia, es decir, es un procesador que ocupamos mucha disipación, ahí están calentando mucho. Luego la litografía, ustedes pueden ver, estamos hablando de décima generación y estamos a 14 nanómetros. Entonces, hay que preocuparnos más por otras especificaciones del procesador, porque el tema de la litografía no es fácil. Vean, ahí lo pueden ver. En la décima generación con el i9 estamos con proceso de fabricación de 14 nanómetros. ¿Qué hay que observar? El que dice 3.0, por ejemplo. Esa tecnología nos va a permitir explotar los procesadores con mejor desempeño. En la 2.0, en el Turbo Boost 2.0, ahí lo que se hace es determinar hasta qué velocidad individualmente podría alcanzar un procesador. ¿Ok? Y luego, en el otro tema que hay que analizar es que vean, en el i3
por ejemplo, viene cuatro cores con 8 hilos. ¿Por qué? Porque cada core trae 2 unidades lógicas. El i5 trae 6 cores, o sea, 6 procesadores físicos y 12 lógicos. Entonces, esta tabla nos está indicando a nosotros, nos puede servir para determinar cuál es la diferencia real entre un i3, un 5 y un i9. ¿Por qué tenemos 3? Porque, bueno, tenemos 3 segmentos de mercado. El mercado bajo, medio y alto, tal como ocurre con otros dispositivos, por ejemplo, como los móviles. Vamos a cubrir 3 mercados, el mercado gama alta, el mercado media y el mercado bajo. Entonces, sin lugar a duda, el i7 y el i9 es la gama alta, el 5 es la media y el i3 es la gama baja. Así funciona. Ahí pueden ir viendo ustedes también otras comparaciones también de precio. Pero donde deben de observar básicamente es la cantidad de núcleos que tiene. La cantidad de núcleos que tiene, la cantidad de hilos que tiene. Y luego la otra parte en estos procesadores es el procesador gráfico. Vean la columna que dice Processor Graphics. Por ejemplo, el i5 10600K trae el Intel UHD Graphics 630. Mientras que, por ejemplo, el i3, hay un i3, a ver, los i3 también están trayendo el 630. En este caso, todos estos i5 y los i3, todos están teniendo 630. Pero en algunos hay algunos que posiblemente estén usando el 610, 620. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Bueno, que traen menos cantidad de shader unit. Esa es la diferencia. Entonces hay que ir verificando todo este tipo de características. ¿Ok? Aquí tenemos otro. Y en este caso pueden ver que el Celeron, por ejemplo, trae el 610, trae el procesador gráfico 610 y los otros traen el 630. El 630 creo que trae 192 por ahí más o menos shader units y los otros andan como por 64 shader units. ¿Ok? Eso es lo que Intel supuestamente tiene planeado. Miren, desde el 2014 al 2022 lo que se esperaba tener, y han tenido serios problemas con los procesos fotolitográficos porque ocupan nuevas máquinas, nuevos procesos, nuevos materiales. No es fácil. Entonces, el otro tema con los procesadores es que no solo el procesador por sí mismo, también ocupamos ver las motherboard que vamos a usar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada procesador trae su propia arquitectura. Si usaba puente norte, puente sur, si vamos a usar MSH, GMSH, etcétera. ¿Ok? Entonces debemos de escoger las motherboards adecuadas para explotar ese procesador. ¿Cuál es el mejor procesador para usted? Ahí hay una placa y dice características, si lo quiere para juego, si quiere que la batería le dure, si lo que quiere es hacer edición de fotos o en la oficina, si va a tener edición de video y si quiere hacer codificación de tener performance en codificación de video. Entonces él les va mostrando ahí cuál es la recomendación de Intel según sus pruebas. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que viene? En el 2007 estábamos a 45 nanómetros. En el 2017, miren, se esperaban estar a 10 nanómetros. Estamos en el 2020 y todavía estamos a 14 nanómetros. ¿Por qué razón? Porque han tenido serios problemas. Otras empresas han ido superando ese tema y ya tienen procesos de menos 10 nanómetros. Pero también, por ejemplo, hay gente que compara los procesos de fabricación para móviles con procesadores de este tipo. Son cosas diferentes. No se puede comparar el proceso de fabricación de un procesador de un móvil, por ejemplo, con el de una computadora, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se espera a futuro? Nanotubos de carbono con aproximadamente 1 nanómetro de diámetro.
Y el otro que se está apostando grandemente es el grafeno, donde básicamente el grosor va a ser de un átomo, Entonces, eso es lo que se espera. Es decir, cuando ya lleguemos a 5 nanómetros, 4, 3, después de eso, ¿qué va a pasar? Bueno, grafeno, nanotubos de carbono o computación cuántica. Consideraciones finales. Estoy terminando. Consideraciones finales. El momento de seleccionar un procesador, ¿qué deberíamos de revisar? Cantidad de núcleos o cores. Si soporta la tecnología multihilo, si viene activada, si están buenos, etc. Velocidad de reloj. Es decir, quiero comentarles que no necesariamente un procesador de mayor frecuencia signifique que tenga mejor desempeño. Sabemos nosotros que a mayor frecuencia ocupamos hacer mayor multiplicación de reloj. Los procesadores, entre mayor frecuencia, es posible que tengan cuello de botella, lo que implica que hay que dividir el proceso en más partes, ¿verdad? O sea que la profundidad de canal, o sea, la cantidad de partes que hay que dividirlo va a ser mucho más alto. Mayor frecuencia significa mayor temperatura, significa mayor conversión de energía a calor. Vamos a pagar también más cantidad de dinero por el tema energético. Ocupamos mejor disipación porque si no acortamos la vida de los procesadores. Es importante ver la cantidad de la caché L1, L2 y L3 como unidad de medición para la toma de decisión de comprar. En la tarjeta gráfica incorporada hay que revisar cuánta cantidad de unidades de sombrado o shader processor o shader unit. Eso es importante verlo. Luego la potencia de diseño térmico. Si ustedes tienen un procesador de 100 watts, ustedes saben que es un procesador que está calentando mucho. Va a calentar mucho, va a haber mayor consumo de energía, van a ocupar un mayor disipador. En la presentación les pongo ahí temperaturas y les pongo ahí, bueno, lastimosamente también, dice openhardwaremonitor.org, de ahí pueden descargar una herramienta para que monitoreen la temperatura. Y lo otro que hay que ver en los procesadores son los fallos, o los bugs, como meltdown, spec, zombie log, y abajo les puse ahí unos links para que vayan las herramientas de diagnóstico y prueben si sus procesadores tienen fallos de meltdown y spectre. Quiero comentarles que aunque sean procesadores nuevos, no significa que estén exentos de un fallo. Entonces, hay que hacer estas pruebas para que no estén sujetos a fallos de ciberseguridad. Entonces, esta era la pequeña charla que yo quería darles sobre procesadores. Si tuvieran alguna duda, bueno, las aclaramos con el mayor de los gustos. Sí, tenemos varias dudas por acá. Se las voy a ir dictando uno a uno. Me dice Mersuazo, ¿qué piensa usted de la decisión de Mac de pasar de Intel a ARM? Si es una buena idea. Ese es un tema netamente comercial. Miren, véanlo. Yo no sé si ustedes conocen las computadoras docking, las computadoras que traen docking. Las computadoras que traen docking es un concepto bien viejo. Es decir, que nosotros agarramos una portátil, lo ponemos en el docking y esa portátil la convertimos en una computadora de escritorio, ¿cierto? Yo no sé si ustedes conocen los docking. Entonces, imagínense ustedes un teléfono que trae 16 procesadores hoy en día, 8 procesadores, llegan a su casa, lo conectan al docking y lo convierten en una computadora, en una estación de trabajo, en una computadora en el hogar. ¿Están de acuerdo? Entonces, allí el tema no es de potencia, porque algo que hay que entender es lo siguiente: no es lo mismo un procesador móvil en este momento, ARM con la arquitectura RISC, que un procesador Intel o AMD con arquitectura CISC, y algunas variables, algunas características RISC. Porque los procesadores, tanto AMD como Intel, hoy en día no son procesadores CISC 100%, tienen muchas características RISC. Pero los procesadores ARM, que es una variable, los procesadores RISC,
el software, el 99% del software está escrito para Cisco. Entonces, dentro del tema comercial, ustedes pueden observar que la estrategia de Apple puede ser básicamente que va a llegar con el teléfono y entonces lo pueden convertir en un docking. De tal forma que su teléfono va a ser su computadora móvil, ¿no? O sea que con eso van a andar para arriba y para abajo y ahí se va a andar todo. Si lo vemos desde el punto del performance, bueno, habría que ver la gente que hace ediciones, etcétera, ¿verdad? La gente que está mucho en este tema de ediciones, en el tema de ¿cómo se llama? Edición de videos, diseño gráfico, etcétera, habría que ver el desempeño. Pero en esa estrategia comercial de Apple hay varios temas y no solo es el cambio por sí mismo del procesador, sino como recuerden que ellos siempre han hecho cambios fundamentales. Si no, miren lo que pasó con el smartphone, ¿sí? La llegada de los smartphones casi quebró la industria de las computadoras portátiles, ¿no? Entonces, muchas empresas portátiles cerraron por este tema. Entonces ahí hay varias cosas por juego. Que puede ser el inicio de toda una revolución a nivel de procesadores ARM, bueno, eso sí es posible. Ok, tenemos una más por acá, dice Alba Gabriela Garay, desde Facebook. Nos dice, consulta, ¿nos podría dar detalles de las versiones Gold y Silver de la línea de Pentium? Bien, Intel siempre tiene muchas cosas ahí, ¿no? Intel con los Gold, Silver, con Centrino, con procesadores Atom. Intel tiene muchas cosas por ahí escondidas. De hecho, hace poco, bueno, no hace poco, dejaron ya de construir sus procesadores, bueno, dejaron de construir su procesador Titanium, que era la arquitectura IA64. Con estos procesadores, habría que ver exactamente en qué mercado lo quieren utilizar, ¿verdad? O sea, cuando uno va a comprar un procesador, la pregunta es en qué lo voy a usar. Entonces, yo no voy a comprar el procesador, el Gold o el Silver, si todavía no he definido dónde lo voy a usar. Es decir, no voy a comprar un procesador i3 si voy a usar gaming, si voy a usarlo en juegos. No voy a comprarme, por ejemplo, también un procesador i7 o i9, la serie K, para trabajar en Word o en Excel. Entonces, en el tema de las especificaciones técnicas de los procesadores, lo primero que uno debe hacer es el entorno de trabajo antes de tomar la decisión de cuál vamos a usar. ¿Por qué? Porque puede ser el caso también que se compre una computadora por un tema de presupuesto, se compró un i3, pero ese es un tema de presupuesto, no tiene que ver con características del procesador. Eso es porque eso es lo que nos ajustó a comprar. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Hola. Ok, tenemos una por acá. Sí, aquí tenemos otra consulta. Dice Alba Gabriela también, para aplicaciones de alto procesamiento de imágenes, ¿qué procesador recomendaría? Por ejemplo, para aplicaciones de generación de videojuegos. Sí. De videojuegos. Ah. Sí, sin lugar a dudas que el procesador de alto desempeño de Intel es el K o el X, ¿cierto? K o X. ¿Por qué? Porque son los procesadores de high performance de ellos. El K, de hecho, es el preferido de los gamers porque es el que viene desbloqueado, ¿cierto? O sea, se le puede hacer overclocking, siempre y cuando tengamos los cuidados con el tema del enfriamiento. Es decir, podemos hacer overclocking, pero si lo calentamos mucho, vamos a tener serios problemas con el tema de con el tema de recalentamiento de los componentes por sí mismos, y esto va a quitar vida útil a los procesadores, ¿no? Los procesadores tienen ¿cómo les digo? Valores de operación. Entonces, respondiendo sin lugar a dudas, los K y la serie X
son la gama alta. A nivel de portátil, por ejemplo, podrían comprarse una HQ, ¿verdad? Que es un procesador que trae de alto desempeño y trae buenas tarjetas gráficas con el HQ. Pero sin lugar a dudas, la serie X y la K es lo mejor. Tenemos una más, dice Ángel Benítez desde YouTube, dice, ¿qué función tienen los nanómetros en el procesador y luego en la computadora, la PC? Bien, entonces, es así, si gusta, lo explico en la pizarra. Ok, ahorita. Sí, los nanómetros, ¿cómo se miden? Los nanómetros se miden en landas, nanómetros. Básicamente la velocidad de la luz entra a la frecuencia. Si nosotros sabemos que en el espectro radioeléctrico, nosotros necesitamos saber cuál es la longitud de onda. Entonces, en el espectro radioeléctrico está dividido. El espectro de la luz está dividido en luz visible, no luz visible, ultravioleta, rayos X, etc. Entonces, el tema es cómo lo medimos. ¿Qué medimos? Los transistores. Los transistores es el componente básico de un transistor. Vamos a suponer que esto es 1 metro. Todo esto es 1 metro. 1 metro. Entonces el metro lo vamos a dividir en 100 centímetros. El metro lo vamos a dividir en 1 millón, en un millón de partes, y eso sería un micrómetro. El metro lo vamos a dividir en 1000 millones, y eso sería un nanómetro. Un nanómetro. ¿Qué significa esto? Que el tamaño del transistor, cuando dicen que es de 14 nanómetros, lo que están midiendo es el tamaño del transistor. Entonces, con los nanómetros, o con los micrómetros, o con milímetros, o con centímetros, lo que estamos midiendo, por decirlo así, es midiendo el componente más básico del procesador, que son los transistores. Y en el caso de hoy en día, estamos trabajando con procesos de... hoy en día estamos en 22, 17, 14, 10 nanómetros, y la idea es que 5 nanómetros, ¿verdad? Entonces, cada vez estamos dividiendo, tratando de hacer los componentes más pequeños. ¿Por qué? Porque al hacer el componente más pequeño, entonces, al hacer el componente más pequeño, nosotros podemos meter más transistores en una misma área cuadrada. Al meter más transistores en esa misma área cuadrada, el procesador va a ser más potente, que es lo que se llama fuerza bruta. Es decir, meter mayor cantidad de transistores en la misma área cuadrada. Pero los procesadores también hoy en día, aparte de la fuerza bruta, que es la cantidad de millones de transistores, se le han ido agregando instrucciones, como MMX, SSE, SSE2, 3, etc. Entonces, los nanómetros no es más que la unidad de medición del tamaño del componente dentro del procesador. Y el proceso que se utiliza para construir son procesos fotolitográficos. ¿Por qué se llama fotolitográfico? Porque lo que se usa es luz. ¿Qué es luz? Luz ultravioleta. Eso es lo que se está usando hoy en día. Sí. ¿Alguna otra consulta? Sí, ahorita. Vamos a ver. Por acá dice... Quedamos por dónde. Ángel Benítez, bueno, aquí dice Fabio desde YouTube también dice, ¿cuál es la diferencia del tamaño de los manómetros en base a funcionamiento y rentabilidad? Sí, en los procesadores funciona así. Vamos a hablar de 1 pulgada cuadrada, es decir, si nosotros miramos en la historia, decía 100 micrómetros, 80 micrómetros, hasta que llegamos a los 90 nanómetros, 45 nanómetros, 22 nanómetros, y hoy en día estamos en 14 nanómetros. Bien, entonces vamos a suponer que este era 100 micrómetros. ¿Ok? 100.
Después vino el de 80, hasta llegar, por ejemplo, al de 90. ¿Sí? Al de 90. Después llegó el de 45. ¿Lo ven? Ahora llegamos al de 14. Entonces, entre más pequeño es el transistor, mayor cantidad de transistores va a haber dentro del encapsulado del procesador. Al tener nosotros entonces mayor cantidad de transistores dentro de aquí, el procesador va a ser más potente. ¿Qué significa eso? Que vamos a poder tener más núcleos. Vamos a poder tener más caché L1, más caché L2, más caché L3. Al ser más pequeño, va a consumir menos voltaje. Al consumir menos voltaje, entonces va a generar menor calor, va a consumir menos energía eléctrica. Entonces, sin lugar a dudas, ocupamos que los componentes cada vez sean más pequeños para optimizar espacio, energía, tener mayores transistores, que sean más potentes los procesadores. Esa es la respuesta. Ok, tenemos otra más. Dice Arvin Núñez, desde YouTube también. ¿Por qué no toman en cuenta los procesadores AMD? Bien, hoy la exposición era sobre procesadores Intel, ¿cierto? Cierto. Sí. Hoy era procesadores Intel, pero podemos hacer una de AMD. Quiero comentarles que AMD siempre ha estado allí y la compañía dominante siempre ha sido Intel, más sin embargo, AMD ha aportado también muchas cosas a la tecnología. Y parte de eso es que siempre le he hecho la competencia a Intel y eso ha empujado a Intel a hacer cosas mejores y ellos se han empujado a hacer cosas mejores. Y hoy en día AMD ha avanzado mucho y Intel más bien se ha tenido que ir poniendo como a la par de ellos en varias cosas. Pero sin lugar a dudas todavía Intel sigue siendo el dominante en este tema, pero la competencia es sumamente positiva porque nos ayuda a todo. Cuando AMD sacó el Ryzen, inmediatamente los procesadores i7 y i5 se volvieron más baratos e Intel tuvo que sacar los i9. Es decir, que los usuarios finales hemos ganado en esta batalla. Entonces, si me invitan, entonces de pronto platicamos ahí de procesadores AMD. Súper, claro. Tenemos cuatro preguntas más. Dice por acá, vamos a ver. Liz B dice, ¿cuál es la característica más importante a tomar en cuenta a la hora de elegir un procesador? Bien, hoy en día, dar la receta es complicado, pero yo les puse ahí las consideraciones. La cantidad de núcleos, los cores, esto es importante. ¿Cuántos procesadores, cuántos cores vienen dentro del procesador es importante? Que cada core traiga sus procesadores lógicos, sus HT. Que la caché L1, L2 y L3 sean suficientemente grandes. Lo otro que a mí me interesaría, que si trae tarjeta gráfica, traiga la mayor cantidad de tarjetas gráficas incorporadas. ¿Por qué? Porque la gente quiere jugar, quiere hacer edición de video. Si no tiene una buena tarjeta gráfica incorporada, recuerden que hoy la tarjeta de video viene incorporada dentro del procesador. Entonces, tienen mucha potencia a nivel de CPU, pero no tienen potencia a nivel de GPU. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los i3, que casi siempre traen una GPU más débil? Entonces, CPU con varios cores, cada core con su unidad lógica, los cachés grandes. Y el otro tema que necesitamos es que las memorias que se le van a poner a estos procesadores sean de la frecuencia más alta posible. ¿Por qué razón? Porque los procesadores internamente trabajan lo que se llama la velocidad interna de un microprocesador. La velocidad interna del microprocesador va a ser igual al FSB por un multiplicador de reloj. Es decir, si yo tengo un procesador cuya frecuencia es de 100 MHz y el procesador sabemos que es de 1 GHz, que son 1000 MHz,
significa que el multiplicador de reloj es de 10x. Si esto fuera más grande, con una FSB de este valor, yo aquí tendría más X. Entonces, no se recomienda que los procesadores hagan mucha multiplicación porque eso quita performance, ¿verdad? Mayor velocidad no necesariamente significa más potencia. Lo podemos ver en los procesadores dual core y core 2 duo. Allí la línea de investigación de Israel dijo, no, vamos a trabajar en el performance, en el desempeño. Pero la línea de California dijo, no, vamos a trabajar en la ley de Moore metiendo más hertz. Y eso hizo que tuviéramos memorias más veloces, pero menos potentes. Por ejemplo, la memoria RING. La memoria RING es más veloz a nivel de hertz, tiene mayor frecuencia. A nivel de bits es de 16 bits. La memoria DDR, por el otro lado, es de 64 bits, pero con una frecuencia más baja. Al final, la que tiene mayor bits nos va a dar un throughput más alto comparado con la que tiene más hertz, pero menor bits. ¿Por qué razón? Porque mayor frecuencia, de nuevo, mayor temperatura. Voy a tener más ruido EMI y RFI. Y eso también tiene serias complicaciones desde el punto de vista de la electrónica y no es complejo. Resumiendo, mayor cantidad de núcleos, multi-hilos, grandes cachés para tener mayor desempeño y si podemos la mejor tarjeta gráfica. Eso lo queríamos estar revisando. Todo lo demás es casi por estándar, Ok, tenemos dos más. Alba Gabriela, perdón. Dice, ¿nos podría comentar sobre otras líneas de procesadores y hacer una comparación con los de Intel, por ejemplo, AMD? Bien, bueno, vamos de nuevo, no hemos llegado todavía a AMD, pero aquí faltan otros procesadores. Por ejemplo, en Intel faltan los procesadores, miren, faltan los Centrino. El Centrino es una tecnología que Intel diseñó para la parte móvil, que era el inalámbrico, el procesador, y, ¿cómo se llama? Y la parte de, ¿cómo se dice? De multimedia. Tenemos los procesadores Xeon, que son la gama de servidores, ¿cierto? Son la gama de servidores. AMD de nuevo. AMD hay que ir comparando uno por uno, porque en AMD salieron K5, K6, K7, es decir, ha salido una cantidad de procesadores en AMD increíble. Los Ryzen, los Phenom, los Turion, es decir, ha salido una serie de procesadores. Hoy en día es difícil comparar un Ryzen versus uno de Intel. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo mejor? Utilizar herramientas de benchmark, herramientas de pruebas, herramientas de pruebas, test de benchmarking, ¿cierto? De benchmarking, como AIDA, como a la AIDA, todas estas herramientas o la Avalis, el Everest de la Avalis, todas estas herramientas que se utilizan para hacer performance. Y hay que medir la cantidad de MIPS y la cantidad de flops, la cantidad de MIPS y flops. Lo mejor es que nosotros pudiéramos hacer análisis corriendo herramientas de performance, de benchmark. Por ejemplo, ¿qué vamos a medir? Los MIPS, millones de instrucciones por segundo. ¿Qué son estas? Los MIPS va a ser el resultado de medir la instrucción por ciclo de un procesador por la velocidad del procesador. O sea, todo lo que tiene que ver con números enteros. Y luego vamos a tener la parte de flop, que son unidades de coma flotante, y ahí vamos a medir los procesadores matemáticos y la parte gráfica. Entonces, hoy en día, si queremos tener certeza, es medir. Eso es lo mejor, hacer mediciones de benchmarking. Eso es lo mejor. Sí. Sí. Tenemos una más también de Alba. Dice, ¿nos podría brindar alguna recomendación o si es posible algún link donde ayude a evaluar el performance de un procesador? El AIDA 64 puede servir. El AIDA 64 puede servir, ¿sí? Y el Everest de la Avalis, ahí vienen las herramientas de benchmark. Pero cualquier herramienta que mida flops,
cualquier herramienta que mida flops o MIPS les va a ayudar. Es lo mejor. Por ejemplo, aquí hay un dilema. Por ejemplo, en los móviles, ¿cuál compro? ¿Compro Huawei, compro Samsung, compro Xiaomi, compro Apple, etcétera? ¿Cuál? Entonces, la gente ama sus marcas, entonces lo mejor es hacer pruebas de benchmark. ¿Y qué hacemos? Ejecutar herramientas que nos midan MIPS y flops, y en una hoja de Excel vamos poniendo todos los modelos, las marcas y los modelos, y los categorizamos, gama alta, gama media y gama baja. ¿Qué es aquí? I9, i7, i5, i3, compararlos contra la competencia. Eso es lo mejor. Si queremos tener claridad y seguridad, es hacer pruebas de benchmark y medir MIPS y medir flops. Eso es lo que vamos a medir hoy en día. Con MIPS, millones de instrucciones por segundo. ¿Cómo resulta eso? De la IPC, instruction por ciclo, por la frecuencia interna del procesador nos va a dar los MIPS. ¿Ok? Y los flops, que son las unidades de coma flotante, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte de matemática. ¿Ok? Entonces es importante hacer las dos mediciones. Listo, vamos a una más. Dice por acá, vamos a ver, Ernesto Cárdenas pregunta desde YouTube, ¿para qué es el overclocking? Bien, el overclocking, todos los procesadores se les puede hacer overclocking, todos se les puede hacer overclocking. A mí, para los que les gusta AMD, a mí me encantó el procesador Durón. El procesador Durón es un procesador que sacó Intel hace muchos años, y este procesador era re lindo porque en la parte de arriba del procesador, si yo tiraba un puentecito entre dos puntos que él traía, yo ya lo overclockeaba, o sea, ya me funcionaba. Pero ¿qué es overclocking? Vamos a suponer que un procesador es de 1000 MHz. Esto es igual a 1 GHz. Entonces, casi todos los procesadores yo les podría, por ejemplo, dar un 20%, explotar un 20% más de su velocidad. Eso es overclocking sobre el procesador. Entonces, vamos a suponer que la frecuencia, el FSB, va a ser igual a 100 MHz. Y entonces el multiplicador de reloj va a ser 10x. ¿Por qué? Porque 100 por 10 es igual a 1000. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí siempre serían los 100 MHz y lo voy a poner entonces a 12x. Y 12 por 100 me da a 1200 MHz. Y ya está. Eso lo puedo hacer a nivel de BIOS. No hay problema, lo puedo hacer a nivel del BIOS. Me voy al BIOS y le aumento al multiplicador reloj y ahí listo. Ahora, hay un problema. Que a este procesador a 1000 MHz, la temperatura era de 45 grados centígrados. A 1200, la temperatura puede ser que ande a 65 grados centígrados. Si yo no resuelvo ese problema de la temperatura, lo que voy a hacer es acortar la vida útil del procesador o quemarlo. También los procesadores internamente traen unas resistencias, una que se llama NTC o PTC. Puede ser NTC o PTC. Esas resistencias, básicamente, lo que hacen es revisar la temperatura. Si estos mecanismos de control ven que la temperatura se aumenta demasiado, entonces lo que va a hacer es tratar de bajar el desempeño del procesador para que no se queme. Entonces, al final, el objetivo de darle mayor performance no lo logro. ¿Por qué? Porque no hice buen enfriamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitar el disipador de calor, poner un disipador de calor que aumente el flujo de aire o que sea más grande, de mayor volumen, para que disipe mayor temperatura, ¿verdad? Para que disipe mayor temperatura. Entonces, el overclocking es esto. Todos los procesadores pueden hacer overclocking sin ningún problema, siempre y cuando le mejoremos el tema de la disipación. ¿Ok? Y eso en la presentación, ahí les puse de dónde pueden bajar un software para el monitoreo de la temperatura. Esto es sumamente importante. Si el procesador está arriba de la operación que el fabricante dice, le quitan la vida útil. Él internamente, vamos a decir que tiene unos caminitos. Entonces por aquí están pasando los electrones.
a medida que la frecuencia aumenta, aquí los electrones van más rápido por el efecto de Joule, va a haber más fricción, al haber más fricción, mayor calor, ¿verdad? Mayor calor, y entonces el caminito este se va degradando, ¿verdad? Se va degradando y entonces los procesadores pueden fallar. Entonces es importante enfriarlos adecuadamente. Ok, vamos a ver otra pregunta. Pregunta si conoce algún grupo aquí en Honduras de desarrolladores para Intel. Imagino que es alguna página de Facebook o algún grupo donde compartan. De desarrollo de Intel no. Todo el software, todos los desarrolladores están desarrollando en CISC. Es decir, la arquitectura de Intel es CISC. Entonces, todos acá en su mayoría están desarrollando en C, en Python, C#, C++, PHP, etcétera. Todos estos lenguajes están desarrollados por la arquitectura CISC. En Honduras utilizamos muy poco la arquitectura RISC. La arquitectura RISC normalmente es usada para supercomputación y hay una variable de los procesadores RISC que se llama ARM, que es la que está usada para los móviles. Así que todos los grupos de desarrollo que hay en día a nivel de PCs están desarrollando tanto para Intel como para AMD y todas las empresas cuya arquitectura del procesador es CISC. Ok, tenemos una por acá, dice Fabio, ¿cómo elegir la mejor marca para un procesador Intel de 10ª generación? ¿Cuál marca recomienda? De motherboard, tarjeta madre. Bueno, las motherboards como los procesadores, de nuevo, o como los teléfonos, gama alta, gama media y gama baja. ¿Qué sería lo mejor? Comprarnos una motherboard Intel, si el procesador que tenemos es Intel. Pero hay otras buenas motherboard como Asus, ASRock. Es decir, comprar motherboard de gama alta, porque efectivamente podemos comprar un i9, la versión K o la versión X, pero si el chipset de la motherboard es malo, murió todo. Recuerden que los procesadores tienen que estarse comunicando con la memoria RAM. ¿Y quién va a hacer la comunicación? Bueno, en los procesadores nuevos hoy en día viene el controlador de memoria dentro del procesador, pero ocupamos comunicarnos con el disco duro, con los puertos PCI, con el BIOS, con los puertos USB, etcétera. Entonces, si el chipset es viejo o es malo, no vamos a explotar las características del procesador. Entonces, si compramos procesador de gama alta, lo mejor es comprar una motherboard de gama alta. Hay que ver la serie de la motherboard de cada fabricante. ¿Ok? Ok, vamos a ver, tenemos 3 más. Dice, ¿qué recomendaciones nos puede dar para aminorar el sobrecalentamiento de los procesadores Intel, especialmente en laptops? Inclusive esto pasa con las MacBook Pro de Apple. Bien, de nuevo, ¿qué procesador viene? Vienen los procesadores U y los procesadores Y en lo que son las portátiles, en las portátiles delgadas, ultra delgadas. Pero entonces la gente los usa en el medio ambiente y los lugares por donde debe circular el aire, normalmente los orificios se van tapando, etcétera. Entonces ahí lo que corresponde es hacerle un mantenimiento, pero estos mantenimientos deben de hacerlo gente que sin lugar a dudas esté al tanto del tema. Lo otro, de nuevo, hay que verificar la temperatura del procesador. Lo pueden hacer con la herramienta esta que les estaba compartiendo. Si ustedes ven que el procesador dice que en carga normal
es de 45 a 55 grados centígrados, y cuando ustedes hacen el monitoreo ven que anda a 65 grados, sin lugar a dudas y hay un problema de recalentamiento. Entonces, si es una máquina que a día la tiene trabajando, bueno, podríamos hacerle, hay que verificar que la ventiladora esté trabajando. Hay algunos BIOS que nos permiten ver las revoluciones de la ventiladora. Hay algunos BIOS que nos permiten ver cuántas revoluciones está dando la ventiladora. Nos permite medir, revisar a qué temperatura está ese procesador. Entonces vamos a suponer que ya la temperatura está sobre el nivel de operación. Se pasó de 45 a 55 grados a 65. Hay procesadores que pueden llegar hasta 100 grados centígrados, para que lo sepan. Entonces aquí ¿qué habría que hacer? Bueno, entonces hay que hacerle mantenimiento. ¿Qué significa eso? Que es posible que aquí tenga el disipador, pero ya la pasta térmica ya se venció. Entonces toca limpiar el procesador bien limpio, limpiarlo bien, conseguir una buena pasta térmica y aplicársela y volver a ponerle la ventiladora o el mecanismo que tenga aquí, porque pueden ser pasivos. Puede ser un disipador de calor que básicamente es un pedazo de metal encima del procesador. Entonces, no habría que hacerle nada, pero sí le vamos a mejorar cambiándole la pasta térmica. ¿Por qué? La pasta térmica, ¿por qué se usa pasta térmica? Porque si yo tengo el procesador y un metal que fue troquelado, si yo pongo, este es el procesador y este es el disipador, es probable, aquí lo podríamos ver, que en medio de esto quedan espacios. Entonces la temperatura del procesador no pasa al disipador. Entonces este espacio que está aquí lo va a cubrir la pasta térmica, de tal forma que la temperatura que tiene él aquí llega a la pasta térmica y la pasta térmica se la pasa al disipador. Entonces, si la pasta térmica ya está vencida, ya está mala y hay falso contacto, el procesador no se está deshaciendo de toda esa temperatura. ¿Qué ocurre? Que entonces el desempeño del procesador baja. ¿Por qué? Porque el procesador tiene que protegerse y baja los núcleos. La tecnología Turbo Boost, en el caso de la 2.0, lo que va a hacer es bajar la potencia de los procesadores a frecuencia más baja para que no calienten tanto y no se dañen. Entonces aquí correspondería hacer este mantenimiento. ¿Cómo vamos a tomar la decisión? En función del monitoreo de la temperatura. Listo, vamos a ver, tenemos otra por acá. Menciona Gabriela que es muy bueno medir los MIPS y los flops como herramienta de benchmarking. Dice por acá Edwin Amaya, de tener un buen sistema de enfriamiento, ¿se puede tener el procesador con overclock permanente? Sin ningún problema, sin ningún problema. Es tanto así que Intel descaradamente saca una versión para que le hagamos overclocking. Pero ellos saben que a todos le hacemos overclocking si tenemos las medidas adecuadas de enfriamiento. Pero miren que ellos ya permiten el CAC, que lo desbloquean para que nosotros hagamos lo que queramos con él. Siempre y cuando pongamos el disipador de calor necesario para que mantener la temperatura de operación del procesador. ¿Cuál es la temperatura de operación del procesador? Hay que buscarla en el manual del procesador, porque puede variar. Pero de 45 a 55 grados sería como una temperatura de carga normal. Ok, súper. Nos dice por acá, ¿hay algún programa para hacer overclock rápidamente? No, eso no lo vamos a hacer a nivel de programa. En el BIOS, ya dije, en el caso del Durón, de un procesador AMD, él venía aquí así, aquí venía el core. Entonces aquí él traía una resistencia aquí y otra resistencia por acá. Y con soldar un alambre de aquí a aquí, ya hacíamos el overclocking. Ya está. Eso era todo. Así de fácil era hacerlo en el procesador Durón. Ahora, si yo tengo un procesador Intel, entonces hay que meternos al BIOS de la máquina y donde está en la parte del CPU, en la parte de frecuencias, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer normalmente es aumentar el multiplicador de reloj.
pero esto a nivel de hardware, esto no es con un programa, esto lo vamos a hacer en el BIOS. Entonces, recuerden que la motherboard trae un generador de frecuencias. Normalmente es un cristal de cuarzo, ¿cierto? Un cristal de cuarzo. Entonces, este oscilador de cuarzo, trabajando con otros circuitos PLL, generan altas frecuencias. Entonces, si yo tengo el FSB, que es la frecuencia base, ¿verdad? De 100 MHz o de 100 MHz, para hacerlo facilito. Entonces, si yo hago una multiplicación de 15x, yo tengo un procesador de 1500 MHz que es igual a 1.5 GHz. Y si yo quiero hacer overclocking, bueno, le pongo 20x en la parte del BIOS y en vez de tener 1.5, voy a tener 2000 MHz, que esto es igual a 2.0 GHz. ¿Ok? Pero esto se hace a nivel de BIOS. En el BIOS se configura. Ok, tenemos dos más, dice por acá, no, una más, dice Edwin Amaya también. No, creo que es la misma que ya contestó para lo del programa. Entonces creo que es la última. Bueno. La anteriormente. Y sin más agradecerle, creo que no hay más preguntas. Sin más agradecerle por la buena cátedra que nos dio hoy sobre los procesadores. Ahí estaban pidiendo AMD, ¿eh? Bueno, vamos a trabajar sobre AMD cuando me inviten de nuevo, con gusto. Súper. Entonces, invitarle a las personas, el día de mañana vamos a tener otra charla. En este caso, mañana tenemos un invitado de Venezuela, Rangel, perdón. Él nos va a hablar sobre la importancia de una marca personal como desarrolladores de software o tecnólogos como tal. Entonces, el día de mañana, a partir de las 7 de la noche, hora local nuestra, vamos a estar mañana con Franger, más conocido en Twitter como Fran Developer. Entonces, les esperamos el día de mañana y sin más, ingeniero Ernesto, muchas gracias por su excelente charla. Por acá tenía mucho pueblo aquí, se conectaron alrededor de 60 o más personas. Qué bueno. Vamos a leerle algunos saluditos. Inmer Suazo, saludos. Alex Escoto, saludos. Estaba Alba Gabriela, saludos. Henry Alvarado, buena iniciativa, interesante tema. Fabi Velázquez, le mandaba un saludo a usted. Hola, profe. Hermes Reyes, saludos a la carrera de informática de UNABS, dicen. Saludos, Eduardo. J. Corrales 504 mandaba saludos. Kenneth Flores, saludos, ingeniero. Fabio Roberto, saludos. Y por acá tenemos otro, dice Kenzie, mencionaba que este tema le iba a ayudar bastante. Einer Castillo, saludos. Ángel Benítez, saludos desde San Pedro Sula, nos dejó un mensaje, muchas gracias por tu comentario. Me encantaba la iniciativa, el canal, los temas que hemos realizado. Muchas gracias a todos, la verdad. No sé, ingeniero, si tiene alguna palabra de despedida y como dicen por aquí, faltó AMD, dicen corazón. Está bien, vamos a ver eso. Bien, la verdad es que primero que nada, de nuevo, agradecerle a Dios por esta oportunidad, al grupo de DevTeam 504, a ti, Cristian, por esta invitación y los que me conocen saben que soy de las personas que me gusta empujar la carreta, apoyar a los jóvenes, compartir el conocimiento. Ya nosotros tuvimos alguna experiencia de vida y hay que apoyar a las nuevas generaciones, ¿no? Para que vengan con esas fuerzas, esas ganas y logremos tener un futuro mejor, un país mejor. Así es que siempre que me inviten ahí con los temas de mi especialidad, con el mayor de los gustos. Vamos a trabajar en algo de AMD. AMD todavía tiene una gran cantidad de procesadores, variables procesadores terribles, mucho más extensa que Intel. Pero bueno, estoy muy agradecido y siempre a las órdenes. Saludos a todos. Muchas gracias. Ok, sí, y de parte de DevTeam también, muchas gracias por compartir conocimiento con nosotros y con la audiencia en todo caso. Entonces les invitamos el día de mañana, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube también, suscribirse al canal.
y unirse al grupo de Telegram si pueden. Y nos vemos el día de mañana con la importancia de una marca personal. Y el día que ganaron un ticket a la conferencia, nos veríamos el sábado también. Entonces, sin más, ingeniero, muchas gracias y que tengan una feliz noche todos. La presentación se la van a compartir en el PDF, ¿cierto? La presentación va a quedar en la descripción del video en YouTube. Ok. Ángel, que no pudo estar hoy, dice que gran cátedra y saludos, gracias a Inge. También es parte del equipo, pero no pudo estar hoy, entonces dice. Y último mensaje, dice Juan Carlos Ramírez de México, que estuvo muy interesante y que domina perfecto el tema. Gracias. Sí, tiene buenos comentarios. Correcto. Y por acá dice la seguridad ante todo. Saludos, ingeniero. Gracias. Entonces, nos vemos, ingeniero, en una próxima oportunidad y nos vemos el día de mañana para todos y feliz noche. Saludos. Bye, bye. Saludos. Mi amigo, muchas gracias. ¿Sabías que en el mes de agosto se realizará en GConfCo 2020 la más grande e importante conferencia de Angular en Latinoamérica? Ante los momentos de dificultad por las cuales está atravesando el mundo, una de las cosas que definitivamente no se puede detener es el aprendizaje. Es por esto que este año decidimos realizarlo 100% virtual. Con este cambio, llegaremos a una asistencia nunca antes vista en toda Latinoamérica y en donde, por supuesto, tú estás invitado a disfrutar de la mejor experiencia en conferencias virtuales. Podrás conocer de primera mano las mejores noticias, el mejor contenido e increíbles workshops y de la mano de los mejores speakers de Angular en todo el mundo. Será una increíble experiencia, no te la puedes perder.